En el extremo sur del continente americano, allí donde la Tierra parece desvanecerse entre océanos furiosos y cielos infinitos, se extiende la Patagonia, un territorio compartido por Argentina y Chile que guarda algunos de los paisajes más sobrecogedores del planeta. Desde la imponente cordillera de los Andes hasta las llanuras azotadas por el viento y los fiordos que se internan como cicatrices azules en la costa, esta región es un santuario natural moldeado por el hielo y el tiempo. Pocos saben que la Patagonia alberga el tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo, después de la Antártida y Groenlandia, el campo de hielo patagónico. Ese océano congelado, invisible para muchos, es el corazón silencioso que da vida a ríos, lagos y glaciares que parecen esculpidos por fuerzas divinas. Su belleza no es casualidad. Es el resultado de millones de años de actividad tectónica, glaciaciones y aislamiento geográfico que permitieron que la naturaleza evolucionara sin interrupciones. Pero la Patagonia no es solo un paisaje, es un llamado. Es el recordatorio de que aún existen lugares donde el ser humano es pequeño frente a la inmensidad, donde el viento no conoce fronteras y donde el hielo conserva la memoria climática de la Tierra. En sus montañas afiladas, en sus bosques australes y en sus glaciares vivos se esconde una lección urgente. Lo que parece eterno también puede desaparecer. Este documental, Los lugares más increíbles de la Patagonia, no es solo un viaje visual hacia escenarios majestuosos. Es una invitación a contemplar, a respetar y a proteger uno de los últimos grandes santuarios salvajes del planeta. Porque comprender la Patagonia es entender que su destino está inevitablemente ligado al nuestro. En las entrañas heladas de la Patagonia austral, donde el hielo milenario respira bajo un cielo infinito y las montañas se alzan como murallas sagradas, se extiende el Parque Nacional Los Glaciares, uno de los tesoros naturales más imponentes del planeta. En la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, este santuario blanco y azul parece esculpido por el tiempo mismo. Aquí el viento corta la piel, el silencio es profundo y cada grieta en el hielo guarda la memoria de miles de años. Este parque fue creado en 1937 para proteger una de las masas de hielo más grandes fuera de las regiones polares, el campo de hielo patagónico sur.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, el área preserva más de 7.000 kilómetros cuadrados de montañas, lagos y glaciares que descienden lentamente desde la cordillera de los Andes hacia las aguas turquesas del lago Argentino y el lago Viedma. Su historia geológica se remonta a eras glaciales que modelaron valles, tallaron picos y dejaron un paisaje que parece suspendido entre lo primitivo y lo eterno. Entre sus gigantes helados destaca el glaciar Perito Moreno, pero no está solo. El Uppsala, el Speggazzini y decenas de otros ríos de hielo se despliegan como lenguas blancas que avanzan con una lentitud casi imperceptible. Desde lo alto, el parque es un laberinto de grietas, seracs y paredes cristalinas que reflejan la luz con tonalidades que van del blanco puro al azul profundo. Es un mundo de hielo vivo, donde cada crujido anuncia movimiento y cada desprendimiento retumba como un trueno ancestral. El Parque Nacional Los Glaciares es considerado uno de los lugares más hermosos del planeta, porque permite contemplar el poder intacto de la naturaleza en acción. Aquí, el hielo no es un elemento estático, es dinámico, cambia, avanza, se fractura y renace. Caminar por sus pasarelas o navegar entre témpanos es presenciar un proceso geológico que normalmente ocurre lejos de la mirada humana. Es una experiencia que despierta humildad, que obliga a reconocer la escala inmensa del tiempo natural frente a la fugacidad de nuestra existencia. Pero este parque no es solo hielo. En sus extremos norte y sur conviven ecosistemas diversos, bosques de lengas y ñires, estepas abiertas donde pastan guanacos y cielos surcados por cóndores andinos. Las montañas del Fitzroy y el Cerro Torre emergen como esculturas imposibles en el sector norte, mientras los lagos glaciales reflejan las cumbres como espejos serenos. La combinación de hielo, roca y agua crea una armonía visual que parece irreal, casi mística. Para visitarlo, los principales accesos son las localidades de El Calafate y El Chaltén. Desde El Calafate se explora la zona sur, incluyendo el glaciar Perito Moreno mediante excursiones terrestres o navegaciones por el lago Argentino. Desde El Chaltén se recorren senderos que conducen a miradores y lagunas al pie de las montañas. El parque puede visitarse durante todo el año, aunque la temporada más favorable es entre octubre y abril. Es fundamental hacerlo con respeto, siguiendo las normas establecidas y comprendiendo que se trata de un ecosistema delicado. Sin embargo, bajo su apariencia eterna, el hielo patagónico enfrenta una realidad inquietante.
Muchos glaciares del parque han retrocedido significativamente en las últimas décadas debido al calentamiento global. Cada bloque que se desprende no solo es un espectáculo natural, sino también un recordatorio de la transformación del clima planetario. Contemplar este paisaje es asumir una responsabilidad colectiva, reducir nuestro impacto, valorar el agua dulce que estos glaciares resguardan y comprender que proteger la Patagonia es proteger una de las reservas más vitales del planeta. Antes de continuar con este maravilloso documental, si estás sintiendo la fuerza indómita de la Patagonia y cada paisaje te ha dejado sin aliento, este es el momento de ser parte activa de esta travesía. Deja tu like para apoyar este contenido, compártelo con quienes aman la naturaleza y la aventura. Suscríbete ahora al canal Pangea Planet para seguir explorando los rincones más extraordinarios del mundo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. El planeta aún guarda historias increíbles y queremos descubrirlas contigo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En el confín más austral del continente americano, donde la Tierra se fragmenta en archipiélagos y el viento sopla con memoria de océanos lejanos, se extiende el Parque Nacional Tierra del Fuego. Un santuario natural en la Patagonia argentina, donde el bosque, la montaña y el mar se abrazan en un equilibrio salvaje. Aquí, en la provincia de Tierra del Fuego, el paisaje parece suspendido entre el fin del mundo y el principio de todo. Las nubes viajan bajas, las aguas del canal Beagle respiran con ritmo propio, y cada sendero conduce hacia una sensación profunda de aislamiento y asombro. Mucho antes de que fuera declarado Parque Nacional, en 1960, estas tierras eran el hogar de los pueblos originarios Yamanas y Selknam. Culturas que aprendieron a sobrevivir en condiciones extremas, navegando en canoas frágiles entre canales helados y encendiendo fogatas que sorprendieron a los primeros exploradores europeos. Fue precisamente ese resplandor nocturno lo que inspiró el nombre Tierra del Fuego, otorgado por Fernando de Magallanes en el siglo XVI. Lo que para el navegante fue misterio y fuego en la distancia, para los pueblos originarios era hogar, historia y sustento. El parque se despliega en una geografía dramática: montañas cubiertas de bosques subantárticos, turbales esponjosos que almacenan siglos de vida vegetal, ríos transparentes que serpentean hacia el mar y bahías silenciosas donde las olas llegan con suavidad.
Las lengas y coigües australes tiñen el paisaje de tonos verdes y rojizos según la estación, mientras los picos nevados permanecen como centinelas blancos durante gran parte del año. Aquí la naturaleza no es exuberante en exceso, es austera, elegante y profundamente conmovedora. Uno de los lugares más simbólicos del parque es la Bahía La Pattaya, punto final de la mítica Ruta Nacional 3, la carretera que conecta este extremo con Buenos Aires, a más de 3.000 kilómetros al norte. Llegar hasta allí no es solo un acto geográfico, es una experiencia emocional. El viajero siente que ha tocado el límite del continente, que más allá solo existe el océano y, eventualmente, la Antártida. El silencio es intenso, el aire frío y puro, y el paisaje transmite una sensación de culminación, como si la tierra misma dijera, «hasta aquí». El Parque Nacional Tierra del Fuego es considerado uno de los lugares más hermosos del planeta, porque reúne en un solo espacio la fuerza de los Andes, la serenidad de los bosques australes y la inmensidad marina. Es uno de los pocos parques del mundo donde las montañas terminan literalmente en el mar. Esa transición abrupta crea escenarios únicos, donde los cóndores sobrevuelan las cumbres mientras aves marinas descansan en la costa. Es un encuentro de ecosistemas, una frontera natural donde la vida se adapta y resiste. Para visitarlo, el punto de partida es la ciudad de Ushuaia, ubicada a tan solo 12 kilómetros del parque. Se puede acceder en vehículo, taxi o excursión organizada, e incluso a través del histórico Tren del Fin del Mundo, que recorre antiguos caminos utilizados por presos en el pasado. Los senderos están bien señalizados y permiten explorar bahías, miradores y bosques en caminatas de diferentes niveles de dificultad. La mejor época para visitarlo es durante el verano austral, entre noviembre y marzo, cuando las temperaturas son más suaves y los días más largos, aunque el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Sin embargo, este paisaje aparentemente intacto también enfrenta desafíos silenciosos. El impacto del turismo creciente, las especies invasoras, como el castor canadiense, introducido en el siglo XX, y el cambio climático amenazan el equilibrio de este ecosistema delicado. Caminar por sus senderos es comprender que la belleza extrema también es vulnerable. Tierra del Fuego no es solo el fin del mapa, es un recordatorio de que los límites del planeta son reales y que nuestra responsabilidad como visitantes es protegerlos.
Aquí, en el último rincón de América, la naturaleza nos invita a contemplar con humildad y a actuar con conciencia. En las llanuras indómitas del sur del mundo, donde el viento canta como un antiguo viajero y las montañas parecen custodios de hielo eterno, emerge Puerto Natales, una puerta abierta al corazón más salvaje de la Patagonia chilena. Aquí, en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, el horizonte se funde con las aguas del fiordo Última Esperanza, y cada amanecer tiñe el cielo con pinceladas de fuego y silencio. Es un lugar donde la naturaleza no susurra, impone, donde el alma humana aprende a escuchar el lenguaje del viento. Puerto Natales nació a comienzos del siglo XX, como un pequeño enclave ganadero. Las estancias ovinas marcaron el ritmo de su historia, atrayendo a colonos europeos, croatas, británicos y chilotes, que desafiaron el clima extremo para forjar una vida en este confín del planeta. Sus calles aún conservan esa herencia: casas de tejuelas, galpones de esquila, historias de navegantes y pioneros que enfrentaron la soledad austral con valentía. Pero mucho antes de ellos, los pueblos cahuéscar ya surcaban estos canales en sus canoas, íntimamente conectados con el mar y el cielo, dejando una huella invisible que aún vibra en el paisaje. La ciudad se extiende frente al seno de Última Esperanza, un nombre que parece poema y advertencia. Las aguas grises y profundas reflejan las siluetas de los cerros, y en días despejados, las cumbres nevadas se dibujan como una promesa en la distancia. El muelle histórico, golpeado por el viento constante, es uno de los puntos más conmovedores. Allí, el viajero comprende que ha llegado a un territorio donde la naturaleza marca el pulso. El aire es puro, casi crudo, el silencio vasto, y el frío un recordatorio de que estamos en el extremo sur del continente americano. Puerto Natales es considerada una de las puertas más hermosas del planeta porque es el umbral hacia el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los paisajes más impactantes que existen. Desde aquí parten expediciones hacia glaciares milenarios, lagos turquesa y montañas que parecen esculpidas por dioses antiguos. Pero la belleza no reside solo en lo que conduce, sino en lo que es: una ciudad pequeña, auténtica, abrazada por la inmensidad, donde cada atardecer incendia el cielo y convierte las aguas en espejos dorados.
Visitar Puerto Natales es una experiencia sensorial completa. El viento acaricia el rostro con una intensidad casi ritual. El aroma salino del fiordo se mezcla con el perfume de la madera húmeda. Las gaviotas sobrevuelan el puerto como centinelas del sur. Caminar por su costanera al caer la tarde es sentir cómo el tiempo se ralentiza. Es entender que aquí el ser humano es apenas un huésped en un territorio gobernado por fuerzas más antiguas que cualquier civilización. Para llegar a Puerto Natales, el viajero debe dirigirse al extremo sur de Chile. Se puede volar desde Santiago hasta el aeropuerto Teniente Julio Gallardo, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad, especialmente en temporada alta. También es posible arribar por tierra desde Punta Arenas, a unas 3 horas en bus, a través de la estepa patagónica, o incluso cruzar desde el Calafate, en la Patagonia argentina. Cada ruta es un preludio escénico, un viaje entre planicies infinitas y cielos que parecen no tener final. Pero más allá de su belleza escénica, Puerto Natales nos confronta con una verdad urgente. La Patagonia no es un recurso inagotable, es un santuario frágil. Los glaciares retroceden, los ecosistemas se transforman y el turismo desmedido puede alterar el equilibrio de este territorio ancestral. Caminar por sus calles y mirar hacia las montañas es también asumir una responsabilidad. Proteger estos paisajes no es solo un acto ecológico, es un compromiso moral con las futuras generaciones, porque lugares como Puerto Natales no pertenecen únicamente a un país, pertenecen al planeta entero y al corazón de quienes aprenden a contemplarlo con respeto. En las montañas más imponentes del fin del mundo, donde la roca se eleva como una plegaria vertical hacia el cielo austral y el viento esculpe la tierra con paciencia milenaria, se alzan las Torres del Paine, guardianas pétreas de la Patagonia chilena. Aquí, en la región de Magallanes, la naturaleza se manifiesta en su forma más pura y dramática. Agujas de granito que perforan las nubes, lagos de un azul imposible y glaciares que respiran como gigantes dormidos. Es un territorio donde el silencio pesa, donde la luz cambia en segundos y donde cada mirada queda suspendida entre asombro y reverencia. Las torres, Central, Monsino y de Agostini, se formaron hace millones de años, cuando fuerzas tectónicas y glaciales colosales modelaron este macizo de granito y sedimentos. El hielo avanzó y retrocedió durante eras, tallando valles profundos y dejando cicatrices que hoy son lagos turquesa y morrenas ondulantes.
El nombre Paine proviene del idioma tehuelche y significa azul, una palabra sencilla para describir un paisaje que parece teñido por el cielo mismo. Antes de convertirse en parque nacional en 1959, estas tierras eran recorridas por pueblos originarios y luego por exploradores europeos que quedaron sobrecogidos ante su grandeza. El Parque Nacional Torres del Paine es hoy uno de los santuarios naturales más extraordinarios del planeta. Los cuernos del Paine, con sus cumbres oscuras coronadas de nieve, se reflejan en el lago Nordenskjöld, como si el mundo tuviera un doble perfecto bajo el agua. El glaciar Grey, parte del inmenso campo de hielo sur, avanza lentamente, crujiente y azul, desprendiendo témpanos que navegan silenciosos hacia el horizonte. Cada rincón del parque parece diseñado para recordar al ser humano que la Tierra es una obra en constante creación. Caminar hacia el mirador Base Torres al amanecer es vivir una ceremonia natural. Tras horas de ascenso entre bosques y morrenas, el viajero llega a una laguna glacial donde las torres emergen verticales, teñidas de tonos dorados cuando el sol las toca por primera vez. Es un instante casi espiritual. El viento golpea con fuerza, el frío corta la piel, pero nadie habla. Todos comprenden que están frente a uno de los paisajes más sobrecogedores del planeta. No es solo belleza, es una experiencia que transforma. Torres del Paine está clasificado entre los lugares más hermosos del mundo porque reúne en un solo escenario montañas épicas, fauna salvaje, guanacos, cóndores y pumas, lagos cristalinos y vastas extensiones de estepa. Es un laboratorio viviente de biodiversidad y geología. La sensación de inmensidad es absoluta. Aquí el ser humano se siente pequeño, y esa pequeñez no es humillante, es liberadora. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande. Para visitar este santuario natural se debe viajar al sur de Chile, llegando primero a Puerto Natales, ubicado a unos 80 kilómetros del parque. Desde allí parten buses diarios que conducen a las diferentes entradas. También se puede acceder en vehículo propio o mediante excursiones organizadas. Los circuitos de trekking, como el famoso W o el O, permiten recorrer el corazón del parque durante varios días, durmiendo en refugios o campamentos. La mejor época para visitarlo es entre octubre y abril, cuando los días son más largos, aunque el clima patagónico siempre es impredecible. Pero la majestuosidad de Torres del Paine también es frágil.
Incendios provocados por descuidos humanos han arrasado miles de hectáreas en el pasado, recordándonos que un instante de negligencia puede destruir lo que la naturaleza tardó milenios en crear. Los glaciares retroceden ante el avance del cambio climático y el equilibrio ecológico depende de decisiones responsables. Visitar este lugar implica asumir un compromiso, caminar sin dejar huella, respetar la fauna, valorar el agua, comprender que la Patagonia no es un escenario para conquistar, sino un santuario para proteger. En las tierras indómitas del sur profundo, donde la estepa se funde con montañas que rasgan el cielo y los ríos nacen del hielo milenario, se levanta el Chaltén, un pequeño refugio humano al pie de gigantes de granito. En el corazón de la Patagonia argentina, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, este pueblo parece abrazado por el viento y protegido por la mirada eterna del Monte Fitzroy y el Cerro Torre. Aquí, la naturaleza no es un paisaje lejano, es presencia constante, es respiración compartida. El nombre El Chaltén proviene de la lengua tehuelche y significa montaña humeante, en referencia al Fitzroy, cuya cima suele permanecer envuelta en nubes como si exhalara humo ancestral. Durante siglos, este territorio fue recorrido por pueblos originarios que entendían la montaña como un ser vivo, un espíritu guardián del sur. Sin embargo, el pueblo como tal es joven. Fue fundado oficialmente en 1985 con el propósito de afirmar la soberanía argentina en una zona fronteriza estratégica. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento remoto se transformó en la capital nacional del trekking. El Chaltén no tiene la grandilocuencia de las grandes ciudades, su belleza radica en su sencillez. Calles de grava, casas bajas de madera, mochileros que caminan con botas polvorientas y miradas expectantes. Pero basta alzar la vista para comprender su singularidad. Montañas afiladas dominan el horizonte desde cualquier punto del pueblo, recordando que aquí el ser humano vive a la sombra de gigantes geológicos. Cada amanecer pinta las cumbres de tonos rojizos intensos y cada atardecer deja una sensación de calma profunda, casi sagrada. Es considerado uno de los lugares más hermosos del planeta porque ofrece una conexión directa, sin filtros, con la naturaleza salvaje. Desde sus senderos parten rutas hacia lagunas glaciares, miradores panorámicos y valles atravesados por ríos cristalinos.
La Laguna Capri, la Laguna Torre y la mítica Laguna de los Tres son escenarios que parecen extraídos de un sueño. Aguas turquesa, bloques de hielo flotante y agujas de granito reflejadas como espejos perfectos. Aquí no hay barreras entre el viajero y el paisaje, solo pasos firmes y respiración consciente. La sensación que deja el Chaltén es de libertad absoluta. No hay necesidad de vehículos para explorar sus maravillas. Los senderos comienzan prácticamente desde el centro del pueblo. El crujir de las hojas bajo los pies, el sonido del viento golpeando las chaquetas, el vuelo lejano de un cóndor sobre las crestas, todo construye una experiencia inmersiva. El esfuerzo físico del ascenso se transforma en recompensa emocional cuando el paisaje se abre de repente y revela la magnitud del entorno. Para llegar a El Chaltén, el punto de entrada más común es el Calafate, ciudad que cuenta con aeropuerto internacional en la provincia de Santa Cruz. Desde allí, un trayecto terrestre de aproximadamente 220 kilómetros atraviesa la estepa patagónica hasta alcanzar este enclave montañoso. Los buses diarios conectan ambas localidades y también es posible alquilar vehículo. La mejor temporada para visitarlo es entre octubre y abril, cuando los días son más largos y las condiciones permiten disfrutar plenamente de los senderos, aunque el clima patagónico siempre exige preparación y respeto. Pero el Chaltén también nos recuerda que la belleza pura conlleva responsabilidad. El aumento del turismo implica desafíos ambientales, residuos, erosión de senderos, presión sobre recursos naturales limitados. Los glaciares cercanos retroceden lentamente bajo el impacto del cambio climático, silenciosos pero elocuentes. Caminar por estos paisajes es entender que no somos dueños de la montaña, sino visitantes temporales. El verdadero privilegio no es solo contemplar su grandeza, sino garantizar que las generaciones futuras puedan sentir el mismo asombro frente a estas cumbres eternas. En las montañas más indómitas de la Patagonia austral, donde el viento ruge como un espíritu antiguo y las nubes se desgarran contra agujas de granito, se eleva el monte Fitzroy, una catedral natural que parece desafiar al cielo mismo. En el extremo sur de Argentina, dentro del Parque Nacional Los Glaciares y muy cerca del pequeño pueblo de El Chaltén, esta silueta afilada domina el horizonte como un faro pétreo en medio de la inmensidad.
Es un paisaje que no se contempla, se siente, se respira, se reverencia. Mucho antes de que los mapas lo bautizaran, los pueblos originarios tehuelches lo llamaban Chaltén, que significa montaña humeante. Creían que el humo perpetuo en su cumbre era señal de un volcán sagrado, cuando en realidad eran las nubes que, atrapadas por los vientos australes, rodeaban constantemente su cima. En 1877, el explorador argentino Francisco Pascasio Moreno lo nombró Fitzroy, en honor al capitán del HMS Beagle, Robert Fitzroy, quien navegó estas costas junto a Charles Darwin. Desde entonces, esta montaña se convirtió en símbolo de exploración, misterio y desafío. El Fitzroy no es la montaña más alta de la Patagonia, pero sí una de las más imponentes. Sus paredes casi verticales de granito pulido se elevan a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, rodeadas por glaciares colgantes y lagunas de un azul glacial intenso. La Laguna de los Tres, ubicada a sus pies, refleja su figura en días despejados como si la naturaleza quisiera duplicar su perfección. Cuando el amanecer tiñe sus paredes con tonos rojizos y dorados, el espectáculo es tan sobrecogedor que el tiempo parece detenerse. Es considerado uno de los lugares más hermosos del planeta, no solo por su estética dramática, sino por la sensación de pureza absoluta que transmite. Aquí no hay carreteras que lo atraviesen ni construcciones que lo interrumpan. Solo senderos que serpentean entre bosques de lengas, ríos cristalinos y valles abiertos. La montaña impone respeto. Sus condiciones climáticas extremas la han convertido en uno de los picos más difíciles de escalar en el mundo. Un reto reservado para alpinistas experimentados que aceptan enfrentarse al viento impredecible y al hielo traicionero. Caminar hacia el Fitzroy es una experiencia casi ritual. Desde el Chaltén, capital argentina del trekking, parten senderos que se internan en paisajes que cambian a cada paso. El crujir de la grava bajo las botas, el murmullo lejano de los glaciares, el vuelo silencioso de un cóndor sobre las corrientes térmicas, todo forma parte de una sinfonía natural que envuelve al viajero. Al llegar a la laguna, el cansancio se desvanece ante la magnitud del escenario. Es un encuentro íntimo con la grandeza geológica del planeta. Para visitarlo, se debe viajar primero a El Calafate, ciudad con aeropuerto internacional en la provincia de Santa Cruz. Desde allí, un trayecto por carretera de aproximadamente 3 horas conduce a El Chaltén.
La mayoría de las rutas hacia el Fitzroy son de acceso libre y pueden recorrerse en el día, aunque muchos optan por acampar para contemplar el amanecer en la montaña. La mejor época es entre noviembre y marzo, cuando el clima es más estable, aunque en la Patagonia la palabra estable siempre es relativa. El monte Fitzroy también es un recordatorio silencioso de la fragilidad del equilibrio natural. Los glaciares que lo rodean retroceden lentamente bajo el impacto del calentamiento global, y el aumento del turismo exige una responsabilidad consciente. Cada paso en sus senderos debe ser ligero, cada residuo debe regresar con quien lo llevó. Porque esta montaña no es un trofeo para conquistar, ni una imagen para consumir. Es un monumento vivo a la fuerza de la tierra. Frente a su silueta imponente, el ser humano comprende que la verdadera grandeza no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a protegerla. En las vastas estepas doradas de la Patagonia austral, donde el viento ondula los pastizales como si fueran olas de un mar infinito, emerge El Calafate, una pequeña ciudad abrazada por la inmensidad del sur argentino. A orillas del majestuoso lago argentino, bajo cielos que parecen no tener límite, este rincón de la provincia de Santa Cruz se levanta como antesala de uno de los espectáculos naturales más sobrecogedores del planeta. Aquí el aire es puro, el horizonte es abierto y el silencio tiene una profundidad casi espiritual. El Calafate debe su nombre a un arbusto espinoso de frutos azul oscuro que crece en la región. Cuenta la leyenda patagónica que quien prueba el fruto del Calafate siempre regresa a estas tierras, y tal vez sea cierto. Lo que comenzó como un remoto puesto de abastecimiento para estancias ganaderas a comienzos del siglo XX, se transformó con el tiempo en la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad creció, pero aún conserva esa esencia de pueblo austral, donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. El lago argentino, el más grande de Argentina, se extiende frente a la ciudad como un espejo de aguas lechosas teñidas por sedimentos glaciares. Desde su superficie emergen témpanos de azul eléctrico que flotan silenciosos, recordando que en estas latitudes el hielo es protagonista.
A pocos kilómetros se encuentra el imponente glaciar Perito Moreno, una muralla de hielo vivo que cruce, respira y se desploma en estruendos que estremecen el alma. Es un espectáculo primitivo, una danza constante entre el avance y el desprendimiento. El Calafate es considerado uno de los destinos más hermosos del planeta porque permite presenciar de cerca la fuerza intacta de la naturaleza. Contemplar el Perito Moreno desde las pasarelas es enfrentarse a un gigante de más de 60 metros de altura, una masa de hielo milenario que avanza lentamente hacia el lago. El sonido del hielo quebrándose, el eco que retumba entre las montañas y el color turquesa profundo del glaciar crean una experiencia que trasciende lo visual. Es un recordatorio tangible de la escala del tiempo geológico frente a la brevedad de la vida humana. Pero más allá del glaciar, el Calafate ofrece cielos que se incendian al atardecer, reservas naturales, como Laguna Nímez, donde flamencos y aves migratorias descansan, y excursiones náuticas que navegan entre icebergs colosales. La sensación que deja este lugar es una mezcla de pequeñez y privilegio. El visitante comprende que está frente a un paisaje que ha permanecido casi intacto durante miles de años, un santuario donde el hielo y el viento han esculpido una obra maestra silenciosa. Llegar a El Calafate es relativamente accesible pese a su ubicación remota. Cuenta con el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola, con vuelos regulares desde Buenos Aires y otras ciudades argentinas. También se puede arribar por vía terrestre desde localidades patagónicas como el Chaltén o incluso desde Puerto Natales, en Chile, cruzando la frontera por la estepa infinita. Desde la ciudad parten excursiones organizadas al glaciar, navegaciones por el lago y recorridos hacia estancias tradicionales que revelan la historia rural de la región. Sin embargo, la majestuosidad de El Calafate encierra una advertencia silenciosa. Los glaciares del mundo retroceden a un ritmo alarmante debido al cambio climático, y aunque el Perito Moreno mantiene un equilibrio dinámico, el sistema de hielos patagónicos es vulnerable. Cada visita debe ser un acto de respeto, reducir la huella, valorar el agua, entender que el hielo que hoy admiramos es memoria congelada del planeta. El Calafate no es solo un destino turístico, es un testimonio viviente de la fragilidad y la grandeza de la Tierra.
La Patagonia no es simplemente un destino en el mapa. Es una experiencia que transforma la manera en que entendemos el mundo. Sus glaciares vivos, sus montañas imposibles y sus llanuras infinitas nos recuerdan que la Tierra aún conserva territorios donde la naturaleza dicta las reglas. Cada lugar que hemos recorrido, desde las Torres del Paine hasta el corazón helado de los glaciares, nos habla de un planeta antiguo, poderoso y al mismo tiempo vulnerable. Frente a tanta inmensidad, el ser humano redescubre su verdadera escala y comprende que la grandeza no está en conquistar, sino en respetar. Estos paisajes no solo despiertan asombro, despiertan conciencia. Los hielos milenarios que crujen bajo el sol, los bosques australes que resisten el viento y la fauna que sobrevive en equilibrio frágil nos envían un mensaje claro. Proteger la Patagonia es proteger una de las reservas naturales más importantes del planeta. El cambio climático, la intervención irresponsable y el turismo sin control pueden alterar lo que la naturaleza tardó millones de años en crear. Admirar estos lugares implica asumir el compromiso de cuidarlos, de viajar con responsabilidad y de convertirnos en guardianes de su legado. Si este viaje por los lugares más increíbles de la Patagonia despertó en ti asombro y respeto por nuestro planeta, te invitamos a dejar un like, compartir este documental para que más personas descubran la importancia de proteger estos santuarios naturales y a continuar explorando. La Patagonia no es simplemente un destino en el mapa. Es una experiencia que transforma la manera en que entendemos el mundo. Sus glaciares vivos, sus montañas imposibles y sus llanuras infinitas nos recuerdan que la Tierra aún conserva territorios donde la naturaleza dicta las reglas. Cada lugar que hemos recorrido, desde las Torres del Paine hasta el corazón helado de los glaciares, nos habla de un planeta antiguo, poderoso y al mismo tiempo vulnerable. Frente a tanta inmensidad, el ser humano redescubre su verdadera escala y comprende que la grandeza no está en conquistar, sino en respetar. Estos paisajes no solo despiertan asombro, despiertan conciencia. Los hielos milenarios que crujen bajo el sol, los bosques australes que resisten el viento y la fauna que sobrevive en equilibrio frágil nos envían un mensaje claro. Proteger la Patagonia es proteger una de las reservas naturales más importantes del planeta.
El cambio climático, la intervención irresponsable y el turismo sin control pueden alterar lo que la naturaleza tardó millones de años en crear. Admirar estos lugares implica asumir el compromiso de cuidarlos, de viajar con responsabilidad y de convertirnos en guardianes de su legado. Si este viaje por los lugares más increíbles de la Patagonia despertó en ti asombro y respeto por nuestro planeta, te invitamos a dejar un like, compartir este documental para que más personas descubran la importancia de proteger estos santuarios naturales y a continuar explorando